Teoría Zumbi, un podcast radiante sobre conceptos en descomposición. Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a tratar hoy de hacer un videito lo más breve posible, como para tratar de contestar esta pregunta que tengo acá al lado. ¿Qué es la historiografía musical afirmativa? Es una pregunta que contiene dos términos que merecen un poco de aclaración o de explicación. Por un lado, historiografía. Recordemos que acá de lo que estamos hablando, no solo en la música, en cualquier cosa que se puede historizar, es de las formas de hacer historia. Esto involucra, bueno, ideologías, posturas, puntos de vista, selecciones y decisiones sobre lo que entra y lo que no entra en el relato. Entonces podríamos decir que es la acción de hacer historia, porque la historia no es un objeto que nos lo encontramos ya hecho, sino que la historia, que se basa en datos y en hechos y en objetos del pasado, es algo que tenemos que hacer, que tenemos que construir. Es una narrativa. Entonces las diferentes narrativas de la historia podríamos asociarlas con esta idea de la historiografía. Hay distintas historiografías entonces. Y afirmativa, bueno, afirmativa lo vamos a desarrollar un poco más, el concepto de afirmatividad, que sería el carácter que está invocado acá en esta frase, pero basta decir por ahora, bueno, que es una tipología de historiografía, es un término, bueno, que hemos acuñado nosotros dentro del equipo de investigación para referirnos a cierto tipo de historiografía musical y que es un poco de lo que vamos a tratar de hablar en este video. Es la historiografía musical, podríamos llamarla así, para hacerlo rápido, más convencional, más tradicional, la que está asociada, bueno, a esa línea de tiempo de estilos musicales que hemos trabajado en otro video. Bueno, si no lo vieron, se los vamos a dejar por acá arriba en alguna etiqueta, porque es interesante poder asociar los dos. Entonces, bueno, de alguna manera, esta historia de la música afirmativa, esta historia de la música tradicional, es la que está un poco por detrás de esa otra pregunta que nos hemos hecho un poco antes y que tiene que ver con esto de por qué todos pensamos o decimos lo mismo ante la música y sobre todo cuando estamos pensando el pasado musical. Todos más o menos tenemos como una misma representación y cuando digo todos, quiero decir todos, todas, todes, acá, allá y en cualquier parte, desde China hasta México, hasta Sudáfrica, Argentina y Alemania, si uno quiere, ¿no? Podríamos hacer acá una asociación con esa idea que arroja Dussel en una conferencia cuando dice: le he preguntado a todo el mundo si puede pensar la historia en otros términos que no sean edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, y nadie en ningún lado, en Shanghái, en Calcuta o en, no sé, Estambul, me pudieron contestar una cosa diferente. Bueno, a eso nos estamos refiriendo acá cuando decimos que todos, todas y todes decimos lo mismo ante la música cuando tenemos una pregunta en términos históricos. Y decimos lo mismo quiere decir que la pensamos en términos de esta línea de tiempo que va de la Edad Media, arranca en la Edad Media, arranca por la mitad, como hemos dicho otras veces, y va sumando, va asociando, va como progresando, o mejor aún todavía, evolucionando, haciendo que la música sea cada vez más compleja, más sofisticada, ¿no? Más algo, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que, independientemente de qué música estemos nosotros acostumbrados a escuchar o qué música practiquemos y hagamos, siempre estamos pensando la música así. Pareciera que no hay escapatoria, pareciera que no hay ninguna otra alternativa. Recordemos lo que decía Cook, ¿no? Acerca de esto, que es muy interesante porque tiene que ver con esta idea de que hemos heredado del pasado un modo de pensar en la música que no puede hacer justicia a la diversidad de prácticas y experiencias que esa pequeña palabra, música, expresa en el mundo actual. E inclusive esto que decía Nicolás Cook lo podemos ampliar porque no es solamente que no hace justicia a lo que entendemos por música o podríamos entender por música en el mundo actual. Seguramente estamos pensando, qué sé yo, en la música popular, la música electrónica de baile, la música de las remezclas, la música tal vez también que acompaña programas de televisión, juegos electrónicos, la música de películas. Toda esa música en general no entra en esa línea de tiempo que veíamos recién, ¿no? Pero no es solamente lo que tiene que ver con la música actual, sino también lo que tiene que ver con todas las músicas del pasado,
que no entran en esa línea de tiempo y que son la mayoría, no la minoría, ¿sí? Demos vuelta a la ecuación. Esa línea de tiempo habla solamente de la música, de las minorías, de una parte muy chiquita del mundo que son algunas zonas, regiones o países de Europa Occidental. Entonces, bueno, todo lo demás, tanto hoy como en el pasado, ha quedado afuera de este modo de pensar. Y es un modo heredado, no es un modo que nosotros asumimos de una manera deliberada, consciente. Habrá quien lo hace, habrá quien piense que la única historia que vale contar es la historia de esa línea de tiempo, pero en general, cuando estamos acostumbrados a interactuar con la música y pensar su pasado, no es que lo hacemos desde un lugar consciente, desde un lugar posicionado, ¿sí? Y esta, además, forma de pensar en la música no se presenta como una posición, se presenta como la única manera de ver la historia de la música. De tal forma que, como también dice Cook, esto lo tenemos de alguna manera tan incorporado, lo tenemos incorporado en nuestros modismos, en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes hacia la música, que no vemos que es un modo de pensar. Volviendo a lo que planteábamos al comienzo, estamos poniendo en acción una historiografía, un marco historiográfico, sin darnos cuenta que lo estamos usando. Y eso tal vez sea lo más preocupante de esta manera de pensar, ¿sí? Si esto además lo asociamos con una frase de un otro investigador británico llamado Terry Eagleton en un texto muy recomendable que es La estética como ideología, vamos a tratar de encontrar entonces que acá hay algo un poco más profundo, ¿no? Eagleton dice que si la categoría de lo estético, nosotros podríamos circunscribirnos solamente a lo que tiene que ver con la música, ¿no? Si la categoría de lo musical, en términos de esta línea de tiempo que veíamos recién, asume la importancia que tiene en la Europa moderna, ¿y por qué dice esto? Abro un paréntesis, Eagleton, porque si vamos a los textos de los filósofos, de los científicos, de los políticos incluso, de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, vamos a ver que hay como mucha rosca, mucha discusión en torno a categorías estéticas. Hegel habla de estética, Kant habla de estética, Schopenhauer habla de estética, Nietzsche habla de estética, Leibniz habla de estética, Descartes hablaba de estética, ¿no? Ni hablar los pensadores del siglo XX. Entonces, bueno, ¿por qué todo el mundo está hablando de esto? Entonces Eagleton dice, si esto tiene tanta importancia es porque al hablar de arte, habla también de todas esas cuestiones que constituyeron el meollo de la lucha de la clase media por alcanzar la hegemonía política. Aclaremos algunos términos acá. Clase media, la burguesía. Entonces, es como una especie de ariete, una especie, podríamos decir, de herramienta en la lucha de clases y particularmente en la lucha de la clase media por ser dominante, por construir hegemonía política, por ubicar sus valores en el centro de la sociedad y decir que son los únicos válidos y los únicos válidos para todo el mundo, ¿no? De eso habla más o menos la idea de hegemonía. Y además volverlos transparentes, como decía Cook. Hacer que no nos demos cuenta que son los valores de la burguesía, sino que entendamos que son los valores de la humanidad. Iguales de útiles e iguales de importantes e iguales de deseables para cualquiera en cualquier parte. Entonces, acá hay una ligazón muy interesante entre historia de la música tradicional, convencional, ideología, y no cualquier ideología, la ideología de la burguesía, que además confluye en un momento muy particular. Cuando Spitzer, este otro historiador, dice la música occidental operó como vehículo de la supremacía blanca, nos está acá diciendo una cosa que, bueno, en esta pequeña frasecita que parece muy inocente, es muchísimo más grande, ¿no? Está diciendo, a ver, cuando el modelo estético e histórico de la música occidental se asentó, se cristalizó y empezó a considerarse, y acá viene una palabra importante, universal, que esto quiere decir que es igualmente válido para cualquiera en todos lados, es un momento muy importante porque es el momento de la máxima intensidad del imperialismo europeo en el mundo. Cuando digo imperialismo europeo quiere decir del dominio, de un dominio formal de las potencias europeas sobre vastos territorios del mundo. Un dominio que puede ser por ocupación, donde hay colonias efectivas, donde, bueno,
se somete a la población local, se le hace trabajar para en general producir materias primas y después para que consuman otras materias, pero también otros lugares del mundo que pueden estar subordinados sin ser dependientes formalmente, sin ser una colonia concretamente, ¿sí? Entonces, ese mundo, el mundo del siglo XIX y el mundo del siglo XX también, es el mundo en el cual operó esta idea de una supremacía de Occidente, donde Occidente se transforma, bueno, en el discurso absolutamente universal y válido para todos, en la única manera de pensar en muchas cosas, ¿no? En pensar la economía, el comercio, la política, la sociedad, la salud y entre todas esas cosas, la música. Ahora, ¿es consecuencia que pensemos a la música de estas élites de la burguesía europea del siglo XIX como la única posible y la universal de este orden imperial? ¿O es al revés? ¿Será que el orden imperial también fue producido por este modo de pensamiento musical? ¿Será que esta forma de pensar la música como lenguaje universal, válido para todas, todos y todes en todo el mundo, sea en realidad una herramienta para construir ese orden imperial? Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito, pero para tratar de entender cómo es esto de que de alguna manera estas representaciones sobre la música se nos hacen transparentes, se nos hacen invisibles y hacen que, bueno, las reproduzcamos sin querer, las apliquemos, ¿no? Nosotros estamos viendo el mundo y estamos viendo la música con los ojos de las élites europeas de los siglos XIX y XX. Bueno, habrá quien quiera personificar ese tipo de posición social y política y cultural. Pero yo supongo que no todo el mundo quiere eso. Y sin embargo lo hacemos todos, todo el tiempo. Esto es parecido cuando vemos mapas, ¿no? Acá estamos viendo un mapa como para dimensionar esto que yo decía del imperialismo europeo, ¿no? Un mapa del mundo donde están los imperios europeos y sus posesiones coloniales en el siglo XIX hasta 1914, que es un momento donde, bueno, este poder en el mundo empieza a tener ciertas derivas hacia otras hegemonías, principalmente la que vivimos todavía hoy, la de Estados Unidos como principal potencia mundial. Entonces, si vemos ahí, vamos a ver que, bueno, hay un montón de territorios pintados con los colores, bueno, de algunos países europeos, sobre todo Gran Bretaña. Fíjense todas las posesiones que tiene, ¿no? No solamente el Canadá, sino también todos los que hoy son países de África, pero la India y otros países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Algunas posesiones en el Caribe y hasta en América del Sur. Lo mismo Francia, fíjense, buena parte de África pertenece a Francia y si no pertenece a Italia o a Alemania o a Bélgica. Holanda tiene desperdigado por todo el mundo, ¿no? También en el sudeste asiático, un montón de colonias y de territorios. Y hay otros, podríamos decir, bueno, como lo que hoy es Latinoamérica, que ahí no aparece pintada de un color. Bueno, no, pero sabemos que en el siglo XIX el modelo, sobre todo cultural, y el modelo social que adoptan nuestros próceres es el modelo también de estos países de Europa Occidental, ¿no? Qué sé yo, tenemos el modelo de la Ilustración francesa, el modelo de la cultura musical italiana y alemana, el modelo económico industrialista británico. Todo eso es lo que en el siglo XIX quienes son las clases dirigentes en América Latina, no solo en nuestro país, sino en el resto de los países, adoptan como propios y adoptan como modelo a seguir. Entonces, también eso nos hace dependientes de esta forma de pensar, ¿no? De alguna forma. Hay mapas inclusive más explícitos, ¿no? Este es un mapa de las colonias británicas y donde vemos ahí en primer plano a Britania personificada, ¿no? como una mujer que está sentada arriba del mundo. Y nos comparte además en unas figuritas, en unas ilustraciones que rodean el mapa a todos los personajes que pueblan sus colonias, todo lo típico, lo exótico que hay ahí, ¿no? Esto lo podemos ver en novelas muy tradicionales, ¿no? Que nos cuentan, digamos, de las aventuras en estos mundos coloniales. Pero acá el dominio forma parte de Europa Occidental, el dominio del mundo. Y este es un mapa muy parecido al anterior o al primero que vimos, ¿no? En cuanto a su cartografía. Es el mapa que usamos en la escuela, es el mapa Mercator. Todos tenemos esta imagen del mundo. Creo que cuando pensamos el mundo, cuando pensamos en algo mundial, pensamos en este mapa, ¿no? Se nos viene esa imagen.
como se nos viene la imagen de la línea de tiempo de la historia de la música. Y este mapa en realidad es el original, que está hecho por un señor que se llamaba, o se hacía llamar en realidad Mercator, mercader. Era un holandés del siglo XVII y que él hizo este mapa en realidad, ¿saben para qué? Para tratar de encontrar las rutas más rápidas y más seguras en términos también de las condiciones atmosféricas o climáticas, para poder navegar ida y vuelta a las colonias y traer los productos lo más rápido y seguro posible, ¿no? Para hacer más eficiente la navegación colonial entre las metrópolis y las colonias. Entonces, claro, los países de Europa Occidental están en el centro del mapa. Bueno, porque ahí estaban las metrópolis. Y las colonias están distribuidas alrededor de toda la superficie del mapa, ¿no? Es como un mapa radial que irradia desde el centro hacia la periferia colonial. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos el mundo así? Mercator, bueno, tendría sus razones y sus intereses para pensar en el mundo de esta manera. ¿Nosotros tenemos esos intereses, los de un mercader holandés metropolitano? Porque hay formas de ver el mundo alternativas como esta que se nos hacen muy difíciles, ¿no? Este es un mapa al revés. Nos cuesta encontrar los territorios, nos cuesta interpretarlo, nos cuesta que nos sea útil, porque un mapa sirve para ubicarse y acá nos desubicamos nosotros, ¿sí? Nosotros quiero decir los, por ejemplo, sudamericanos. Y sin embargo, Sudamérica está en una posición, fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Mucho más grande, y además está en la parte superior, en la parte derecha, casi que los ojos se van ahí enseguida. Y sin embargo nos desorienta este mapa. Donde Sudamérica está en el centro del mapa, nos desorienta mucho más. Si uno les dijera, bueno, busquen tal o cual país, seguro que está complicadísimo, ¿no? De hecho, se nos hace difícil este mapa, el mapa bicontinental de Argentina. Nos cuesta pensar que el centro de nuestro país no está en Buenos Aires, sino que está en Tierra del Fuego. Y bueno, eso tiene consecuencias territoriales, tiene, bueno, consecuencias a futuro, que si no empezamos a pensar nuestro país distinto, tal vez las paguemos bastante caras. Estamos acostumbrados a pensar el mundo así, es como la única manera de ver el mundo, así como la línea de tiempo de los estilos es la única manera de ver o de pensar la historia de la música. Y sin embargo, no es la única manera. Miren, hay mapas europeos que muestran, este es un mapa anterior a los viajes de Colón, y que muestra tal vez a América bien allá, a la derecha, ¿sí? En el extremo oriental de este mapa. Algunos investigadores dicen eso, pero fíjense que la representación y el centro del mundo está en otro lado. Este es otro mapa, un mapa de lo que llamamos en general Edad Media. Y está difícil encontrar acá los territorios y ubicarse, ¿no? ¿Cuál será cada cosa acá? ¿Dónde estará Europa? ¿Dónde estará, no sé, África, por ejemplo? Bueno, entonces es interesante esto, ¿no? Para asociar con lo que decían Cook y lo que decía Eagleton. Acá hay un proceso, hay una actividad, hay algo deliberado como para hacer que nosotros no podamos pensar de otra manera, no digo así como nos muestra este mapa, pero tal vez de otra forma, que no sea la forma convencional y sobre todo eurocéntrica de pensar tanto el espacio como el tiempo histórico de la música. Hay lo que dirían algunos autores una producción activa de ausencias, de hacer inexistentes todas las cosas que no entran en la concepción del espacio del mapa de Mercator y en la línea de tiempo histórica, ¿no? Todas esas músicas que no entran en la línea de tiempo de la historia de la música, no es que quedaron afuera porque, bueno, hubo un error, porque no les salió a los historiadores, porque no la conocían esa música, o porque vaya a saber qué cuestión pasó que no pudieron entrar. No, no, no. Hay una intención, ¿sí? Hay una voluntad de hacer inexistentes todas las músicas que no coinciden con el proyecto hegemónico de las clases medias, como decía Eagleton, de la burguesía occidental colonial, además. Miren que esto es lo que vamos a llamar la cultura afirmativa. Esto forma a tal punto parte del ADN de lo que es la conciencia colonial de las élites europeas, que hay hasta monumentos a esto, ¿no? Este monumento que estamos viendo acá, que estamos viendo ahí a mi derecha, es un monumento que está en el centro de Londres, ¿no? Hace un ratito veíamos en un mapa
que Inglaterra era un poco la potencia colonial, ¿no? La que tenía tal vez la mayor cantidad de territorios coloniales desperdigados por el mundo. Y este monumento es el monumento que le hace la reina de esa época, la reina del siglo XIX, que es la reina Victoria, pueden ver series de televisión y películas sobre el personaje, a su rey consorte, a su marido, a su amado, digamos, ¿no? Realmente había una relación afectiva entre ellos importante, ¿no? Es el príncipe Alberto, el príncipe consorte, ¿no? Por eso no le dicen rey, que es un poco la figurita esa dorada que se ve en el centro del monumento, abajo del techito ese que hay. Ahora, es interesante recorrer este monumento y ver un poco qué es lo que tiene representado en estos conjuntos escultóricos, ¿no? Fíjense que hay como una disposición cuadrangular alrededor de la figura de Alberto con estos grupos donde hay varios personajes, ¿ven? Como pueden ver de una figura arriba de un bisonte, y hay otros que están arriba de un elefante o en distintas disposiciones. Ahora a medida que corre el video lo vamos a poder ver, y que corresponden con los continentes del mundo. Entonces, piensen esto, ¿no? El príncipe de Inglaterra, que está ahí sentado en ese trono dorado, está rodeado por un primer círculo que son todos los continentes del mundo, que están sometidos por él. ¿Sí? Es casi una oda al imperialismo, si uno lo quisiera ver así. Después, esos otros 4 grupos escultóricos que están más cerquita, ¿no? Son en realidad alegorías, ¿no? De algunas áreas o disciplinas, diríamos hoy, del conocimiento, o de ciertas actividades importantes. Y si se fijan, ¿no? Por debajo del monumento hay como un relieve que recorre todo como una especie de zócalo, no sé si lo ven ahí, con muchas figuritas, ¿no? Como con muchos muñequitos pareciera que hay por debajo. Y ahora nos vamos a acercar al frente del monumento porque yo quiero que nos detengamos en ese relieve, ese friso, así se llama esto, que está justo debajo de la figura de Alberto, ¿no? Ahí está el príncipe, y a ver si ahora se aleja un poco la cámara, vamos a ver que está ese friso, ese relieve con figuras por debajo. Bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle, no se preocupen, a esto me refiero, ¿no? A lo que vemos acá, ¿sí? Esas figuras que están recorriendo ahí por debajo. Bueno, ¿quiénes son esas figuras o qué son? En el centro vemos ahí ya una persona como tocando un instrumento, ¿sí? Y otros como escuchando y con libros en la mano. Y si nos fijamos vamos a ver que son como personajes de distintos tiempos históricos. Alguno parece un griego, otros más alguien como medieval, otros más vestidos como del siglo XIX o del siglo XVII, ¿no? Hay como diferentes tiempos históricos acá. Acá también, ¿no? Tenemos como una suerte, fíjense, interactúan entre ellos, son como una suerte así de amigos o de caballeros. Bueno, ¿quiénes son estos que están por debajo? Insisto, es lo que eligieron para representar al príncipe Alberto, el dueño del mundo, si ustedes quieren. Uno diría, bueno, seguro son políticos, son los ministros, son, no sé, los diputados, diríamos nosotros hoy, ¿no? Los senadores, algunos militares que hicieron posible la conquista de buena parte del mundo. Bueno, no, lo que estamos viendo acá son compositores. Piensen esto, ¿no? La principal potencia mundial, en el pináculo de su poder, elige para homenajear a su jefe de Estado compositores que lo rodeen en su, si ustedes quieren verlo así, más en términos rituales, en su paso a la inmortalidad, ¿no? Qué loco. Porque uno diría, la música en realidad acá no tiene ningún papel. Bueno, no, tiene un papel y muy fuerte. Uno diría, bueno, entonces, ¿y qué compositores pusieron? Compositores ingleses, porque si estamos hablando del Imperio Británico, bueno, no, prácticamente no hay casi ningún inglés. Hay 2 o 3 que están como por las puntas de ese friso. Pero las figuras centrales, miren, ahí vemos, si ustedes quieren, de izquierda a derecha está Bach. Después el otro que tiene como esas páginas en la mano y que está un poco como discutiendo con él, es Händel, ¿sí? Por detrás de él, si no recuerdo mal, el que está es Mendelssohn. Después lo vemos a Chopin, más hacia la derecha. El que está sentado como leyendo es Haydn.
y el que está, fíjense, como con una mano puesta dentro del abrigo y con cara así sombría y un poco, es Beethoven, ¿sí? Que bueno, si ustedes pueden seguir con la lectura del texto de Cook, la cultura beethoveniana es un poco la de este modelo que es estético, pero que también es político, como estamos viendo. Entonces, un monumento, insisto, ¿no? Que tiene como tema el sometimiento del mundo y el dominio del mundo por parte de un país bastante pequeñito, elige a los compositores como arma, podríamos pensar, ¿no? Entonces, ya podemos hablar de que la música es una herramienta central en la producción de hegemonía, ¿no? Porque de alguna manera nos hace sentir que ese poderío artístico, ese poderío intelectual, ese poderío científico justifica el dominio del mundo por parte de un país tan pequeño, ¿sí? No es simplemente una brutalidad militar, bueno, el que tiene las armas más sofisticadas, no pasa por ahí, pasa por convencer a todo el mundo de que está bien que ese orden sea así, está bien que estos sujetos, que acá vemos otra vez a esos mismos compositores y le podemos sumar a Wagner, a Mozart, ¿no? A Brahms, a todos los compositores estos que ustedes seguro conocen de algún lado, pero de la música clásica y sobre todo de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, son el epítome de la música, son lo único que merece la pena estudiar, son lo único que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eso es hacer creer, ¿no?, en que el orden del mundo y ese orden dominante por parte de una minoría muy minoritaria, ¿sí?, está bien. Eso quiere decir, como dice Jacques Attali, un orden consensual del mundo, ¿no? Como que todos estamos de acuerdo, porque todos pensamos la música de la misma manera y pensamos la sociedad de la misma manera y la economía de la misma manera. Entonces está bien, ¿no? Después, bueno, cada uno padecerá la suerte que le tocó en el reparto de las cosas, pero el orden no está mal. Y si recuerdan, ¿no?, algunas lecturas que habíamos hecho sobre el texto de Mark Fisher, bueno, que habla sobre la sociedad actual nuestra, pero en realidad esto viene de larga data, porque acá también se trata de eso, ¿no?, de no poder concebir una alternativa, de hacer todo lo posible para que la cultura y la música dentro de la cultura exprese la idea de que hay una sola forma, ¿no? No hay alternativa de pensar el mundo si no es así. Si no es así, ¿cómo? Lo reitero, si no es así como bajo el dominio de unas élites de unos países muy pequeños que tienen dominado al resto del mundo, ¿sí? Entonces, Herbert Marcuse, que fue un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt y después sobre todo estuvo muy asociado con los movimientos del Mayo francés y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, acuñó esta idea de la cultura afirmativa. Entonces, la cultura, cierta parte de la cultura oficial, podríamos decir, la cultura que circula en las academias, en las escuelas, en los documentales, en los libros de texto, por regla general, es esta cultura afirmativa. Y miren lo que decía Marcuse, bajo cultura afirmativa se entiende la cultura que pertenece a la época burguesa, esta que estábamos describiendo. Y su característica fundamental es la afirmación de un mundo valioso, obligatorio para todos, que ha de ser afirmado incondicionalmente y que es eternamente superior, esencialmente diferente del mundo real de la lucha cotidiana por la existencia. Entonces, acá hay una operación muy importante. El mundo del arte, el mundo de la música, nos aleja de la lucha cotidiana por la existencia. Nos aleja de las discusiones que tienen que ver con, bueno, en realidad, no sé, a mí no me alcanza o lo que yo estoy haciendo no me hace feliz y yo quisiera hacer otra cosa y sin embargo no puedo porque no encuentro alternativa, no encuentro otra cosa para hacer que me saque de esta situación. Bueno, el arte pareciera que nos lleva a omitir esa discusión, a disolverla, a enmascararla, y nos habla de un mundo feliz, pero al mismo tiempo inalcanzable, ¿sí? Marcuse decía, lo que sucede en el arte no obliga a nada. Nosotros podemos ver en una película, o podemos escucharlo en una sinfonía, o podemos leerlo en una novela, como eran las novelas estas del siglo XIX de Robert Stevenson o de Emilio Salgari, ¿no? Podemos ver que ahí, bueno, hay injusticias y que esas injusticias hay lucha y qué sé yo, y en general terminan bien, ¿no? Terminan resolviendo esos problemas. Pero eso no obliga a nada, ¿sí? Si pasan las novelas,
no pasa en la realidad. Es más, cuanto más distancia haya entre lo real y lo ficcional, como empezamos a llamarlo a partir de esta cultura afirmativa, bueno, entonces más va a funcionar el hechizo del arte, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Tranquiliza el anhelo de los rebeldes, decía Marcuse. Claro, la gente está por ahí, ¿no? Pensando que es una injusticia la sociedad en la que está viviendo y que quisiera que esa sociedad fuera diferente. Pero sin embargo, bueno, el arte te dice, bueno, mira, pero hay formas en que esto funcione. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacer para que pase acá, ¿no? Y de alguna manera eso termina, como también decía Mark Fisher, ¿no? Justificando y haciendo que sea todavía más contundente esa idea de que el sistema está bien. En todo caso hay cosas que van pasando que deberíamos corregir, pero no es el sistema el problema. El sistema está bien, ¿no? En todo caso habrá hombres que cometen errores, ¿no? Bien. Bueno, entonces miren cómo termina Marcuse, ¿no? Con esta que es su frase más legendaria. Este es el verdadero milagro de la cultura afirmativa. Los hombres pueden sentirse felices aun cuando no lo sean en absoluto. Marcuse, bueno, por la época en la que escribía, habla en masculino, ¿no? Y dice los hombres, pero podríamos pensarlo así, las personas pueden sentirse felices en el medium del arte, cuando escuchan música, cuando ven una película, cuando leen un libro, una novela, aun cuando en la realidad material de todos los días, no sean felices en absoluto. Fantástico. Entonces fíjense, la línea de tiempo esta afirmativa, cuánto tenía que ver con producir esta idea de un orden mundial que está bien, que funciona y que si en todo caso alguna vez hay algún problema, bueno, será algún accidente, algún bache que rápidamente habrá que resolver, ¿no? Qué lejos está esa idea de la música como una cuestión inocente y que no tiene nada que ver con la sociedad, con la política ni nada. Entonces, ¿qué es la historiografía musical afirmativa? Bueno, podríamos traducir o robarle esta frase a Marcuse y decir que el milagro afirmativo de la historia de la música, de esta historiografía de la música, la de la línea de tiempo de los estilos, la que va de la Edad Media al siglo XX, en ese continuum un poquito, si se quiere, evolutivo y acumulativo, esa historia de la música tiene como milagro hacer que las personas reconozcan como propias las prácticas musicales concebidas para celebrar el poder de los sectores dominantes de la sociedad y para construir esa hegemonía que decía Terry Eagleton, ¿no? Entonces, los valores de esa música, yo no quiero decir que nos gusta esa música, nos gusta la música de estos señores que yo tengo acá atrás. No necesariamente. Habrá quienes le gusta, habrá quienes no. Pero los valores que encierra esa música, los términos técnicos, el modelo en términos de procedimiento, en términos de forma, en términos de lo que se puede hacer con la música, es lo que nosotros asumimos como propio, cuando en realidad nosotros estamos en una posición muy lejana a la de estas élites dominantes de la Europa imperial de los siglos XIX y XX, ¿sí? La historiografía musical afirmativa, podríamos decir, ¿no?, que entonces es como que inocula ciertos útiles, ciertos conceptos, ciertas herramientas. La idea de autor. No podemos pensar la música si no pensamos que es de alguien. Es como que uno escucha una música y dice, che, ¿de quién es? Bueno, si nosotros hacemos un panorama histórico, vamos a ver que la minoría de las músicas, ¿no?, la menor cantidad de músicas producidas en la historia de la humanidad fueron pensadas en términos de autor. Y sin embargo, es como que hasta nos ponemos nerviosos si no sabemos de quién es la música. Lo mismo, pensar la música como una obra, ¿no? No necesariamente quiere decir que le llamamos obra, qué sé yo, a una canción, ¿no?, de Spinetta o a un reggaetón. Es probable que nadie diga la obra de Bad Bunny. Pero sin embargo, pensamos los tracks de Bad Bunny como si fueran una obra, en términos cerrados, que son de él, que en todo caso si alguien los cambia está haciendo una modificación, porque el momento de la creación ya terminó, y terminó cuando decidió su autor. Lo mismo en términos de forma, de estilo, de armonía, ¿sí? En general, la armonía sigue siendo el parámetro por el cual entendemos que la música funciona o que tiene, digamos, su estructura principal. Y por eso suele ser una asignatura en las carreras universitarias. Y otras cosas de la música, como la textura, no hay materia textura 1, 2 y 3, ¿no? Y sin embargo, armonía o lenguaje tonal, sí. Entonces, bueno, son formas de pensar.
Son formas de pensar que hemos heredado, que no son nuestras, que las pensaron otras personas, que las pensaron incluso otras personas para dominarnos. Y sin embargo nosotros pensamos la música a través de esos valores, ¿no? Entonces, la historiografía musical afirmativa, podríamos resumir, es una herramienta, ¿sí?, cultural y política, en el proceso de disputa que Occidente comenzó en el siglo XV con su expansión colonial y que recién pudo culminar en el siglo XIX con ese mundo del imperialismo europeo. Entonces, la música fue una herramienta en esa historia de lucha política por, hegemonizar sobre todo el comercio mundial. Una lucha que no terminó. Si prendemos los noticieros, lo vemos todos los días, ¿no? De la guerra comercial que hay entre Occidente y Oriente, o Medio Oriente también, ¿no? Y a esa historia, o a ese proceso histórico que corre desde el siglo XV hasta hoy, muchos autores, como Enrique Dussel, como Walter Mignolo, como Ramón Grosfoguel, como Silvia Rivera Cusicanqui, le llaman modernidad-colonialidad, ¿sí? Entonces, nos vamos a referir a la historia de la música afirmativa como el resultado de las formas de pensar en la música y en su pasado propios al modelo civilizatorio de la modernidad-colonialidad. Modernidad que, por un lado, es la que impulsa ciertas ideas, las ideas de la ilustración, de la ciencia, de la industria, de la economía de mercado, del liberalismo político, pero que tiene como contracara la colonialidad, el dominio del mundo, el racismo, la supremacía blanca, el dominio sobre las mujeres, ¿no? El androcentrismo tan fuerte de la modernidad, entre otro montón de cosas que hicieron que las músicas que no entran en este friso del Parnaso que tengo atrás, ni en la línea de tiempo de la historia de la música, hayan sido expulsadas de toda posibilidad de concebirlas como históricas. Entonces, muy bien, esto es la historiografía musical afirmativa, una manera de pensar el pasado musical que tiene como propósito afirmar el orden existente del mundo, que es un orden dominado por Occidente y por sus valores acerca de la vida. Bueno, lo dejamos acá por ahora y después vamos a tratar de relativizar esto y sobre todo confrontarlo con otras formas de la historiografía musical que sí son posibles, porque por supuesto que hay alternativas y hay alternativas hasta para ser dulce, podríamos decir. Bueno, lo dejamos acá. Nos vemos en la próxima emisión. Teoría Zumbi, un podcast radiante sobre conceptos en descomposición.